para que alabamos al Eterno por darnos una vez más una oportunidad para estudiar, escudriñar, inquirir, indagar acerca de la gran obra redentora, del gran plan de salvación que el Eterno se ha dignado hacernos partícipe a nosotros. Les saludamos en el nombre del Señor en esta mañana. Bienvenidos al grupo Entendidos en los Tiempos y en la Revelación. Queremos ser parte de los que alumbrarán en el fin del tiempo como las estrellas a perpetua eternidad. Hemos venido haciendo un barrido histórico acerca de las manifestaciones poderosas del Eterno en la historia de la humanidad. Así que ese barrido, cuando uno barre, encuentra cosas que pensó que no existían. Cuando usted hace, sería bueno que podamos leer el capítulo 20 de Primeros Escritos. Aquí tenemos las bases, el fundamento del estudio. Está en la palabra, en la versión Biblia Israelita Nazarena. Primeros Escritos, Ellen White, históricos del gran conflicto. Patriarca y profeta, profetas y reyes, deseo de toda la gente, hecho de los apóstoles y la gran controversia que se llama el conflicto de los siglos. Y el libro El Gran Movimiento Adventista del pastor J. N. Lowborough, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, hermanos, como la base de lo que se está diciendo en este estudio, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde estamos partiendo? Ya lo hemos mencionado. Entonces, estamos ya haciendo el recorrido. El recorrido ya lo hemos hecho, entonces vamos simplemente a, a mirar algo que resaltar en la parte de la historia, ¿verdad? Aquí hay un pensamiento hermoso, hermanos. Eh, en las visiones dadas a Ellen White está ampliada la gran historia del gran conflicto de los siglos, desde que de la eternidad perdida a la eternidad recobrada. ¿En qué libros? En las visiones dadas a Ellen White, ¿sí? El Señor le muestra en el fin del tiempo a una sierva que él escoge detalles minuciosos vitales para el pueblo, para que el pueblo del fin tenga recursos de revelación para enfrentarse al enemigo antes de entrar a la ciudad celestial. Así que queremos, hermanos, avanzar hoy porque ya hemos hecho unos recuentos. Ya estoy terminando el manuscrito, así que al final podemos compartirlo. Pero a grosso modo, después que el pecado entra, aparecen dos altares, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la historia de lo que estamos cubriendo, el altar del Monte Carmelo. En el Monte Carmelo hay dos altares, uno a Baal y otro a Yahweh, ¿cierto? Y es interesante entender la dinámica de los altares desde que el pecado entró en el mundo, ¿sí? En este contexto, aquí tenemos el altar de quién, hermanos. El altar de Caín era una sombra del altar de Baal en el monte. Hermanos, el Señor en su plan de salvación nos va llevando de sombras a realidades, sombras a realidades, ¿sí? Entonces, Satanás también tiene un plan, hermanos. El enemigo no trabaja, el enemigo tiene un plan. Por eso es que es importante estudiar la palabra del Señor, porque la palabra del Eterno nos coloca, nos tenemos acceso a la agenda privada de nuestro gran Padre Celestial a través de la Biblia. Tenemos acceso a la agenda privada, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero en su gran amor, el Eterno también nos ha revelado en su palabra la agenda privada de Satanás, lo que Satanás ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Así que tenemos allí esta gran revelación desde que comenzó el pecado. El altar del dragón, Lucifer, es una visión y es una misión profética. Ahí está en el altar, está encarnada lo que es la visión y la misión profética de Lucifer en el mundo, ¿sí? En este caso, en el altar de Caín encontramos nosotros, ¿verdad? La base de su accionar, ¿sí? ¿Cuál es la base de su accionar? Ahí lo podemos leer, hermanos, debajo, ¿sí? La base del accionar del enemigo. Eh, Ahí usted va a ver unas palabritas, manera, actitud, tiempo y lugar correctos. Es lo que el Señor, incorrecto en este caso, ¿no? Sí, el enemigo altera esa ecuación, manera,
correcta, actitud correcta, tiempo correcto y lugar correcto. Es el modus operandi. Pero noten que aquí está el altar de Caín, ¿sí? Y aquí entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Está pervirtiendo la redención presente. Está en Génesis 4, ¿no? Testificación presente la está pervirtiendo, la adoración presente la está pervirtiendo y la revelación presente también la pervierte. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué pasó aquí, hermanos queridos? Y lo vamos a ver hoy en el estudio, en esta parte aquí. ¿Alguien puede leer aquí en el altar de Caín qué pasó? ¿Alguien lo lee, porfa? Aquí Caín recibe poder para hacer la voluntad de Lucifer y es hecho padre de rebelión. Noten, eso es importante, hermano, el tema de los altares. Así que todo esto hace parte del estudio. Aquí tenemos el altar el altar del Mesías, ¿verdad? El altar del Mesías. El altar del Mesías, la visión y la misión profética de redención del Eterno está en el altar de quién? Aquí está en el altar de Abel. ¿Canta? Aquí tenemos el altar de Abel. Entonces noten qué sucede aquí en el altar de Abel. Mire, la base del altar de Abel. Miren la diferencia, ¿no? Redención presente correcta, testificación presente correcta, adoración presente correcta y revelación presente correcta. Manera, actitud, tiempo y lugar correcto. Y ahora miren lo que pasó con Abel. Aquí lo vamos a leer. Alguien que nos ayude, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Ese cuadrito que está en amarillo allí. Aquí Abel recibe poder Poder. para Sí. hacer la voluntad del Mashiach y es hecho siervo de Elohim, Padre redimido. Muy bien. Amén. Entonces, fíjese, hermano, lo que hace el altar, ¿cierto? En el altar la persona recibe poder en ese contexto típico, ya sea para recibir, para hacer la voluntad del Eterno. Por eso es tan trascendental el tema de los altares, ¿cierto? Para hacer la voluntad del Eterno o para hacer la voluntad del diablo. Y lo que hace el diablo, ¿cuál es? No tiene un altar diferente, ¿verdad? Simplemente pervierte lo que el Señor para poder meter él sus planes, ¿verdad? No me voy a centrar allí porque la idea es centrarnos en el tramo final donde estamos ya cubriendo. Hoy vamos a cubrir el tercer Elías en este barrido histórico que estamos haciendo. Aquí nosotros miramos esta gráfica que ustedes ven allí, ya la hemos mencionado, pero la vamos a retomar aquí en esta gráfica, ¿sí? Aquí vemos esta gráfica, hermanos. Ahí dice de Moisés al Mesías. ¿Cuántos años hay de Moisés al Mesías? ¿Cuántos años hay? De Mi- Moisés al Mesías. Ahí dice, 1500 años. muy 1500 años. Muy bien, 15 siglos, ¿cierto? Entonces miren que de Moisés al Mesías vamos a ver cuántos altares de Abel han habido, ¿sí? En ese contexto, a una aplicación ahora antitípica de este texto, a la base del estudio está en Eclesiastés 1.9, los hermanos que no entienden tipo y antitipo, le explicamos. Eclesiastés 1.9 lo explica claramente. ¿Qué es lo que fue tipo? Lo mismo que será antitipo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Un tipo. Lo mismo se hará antitipo. No hay nada nuevo debajo del sol, o sea que venimos de tipos y antitipos, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a encontrar cuántos altares, por así decirlo, altares trascendentales en la historia del pueblo de Dios hubieron desde Moisés al Mesías. Entonces, miren que encontramos aquí el altar del monte Sinaí, ya está representado por el altar de Abel. ¿A dónde seguimos? Avanzando en la historia. ¿El altar de quién más? El altar de el Mesías. Bueno, ahí está la alianza, ¿cierto? Pero ahí encontramos en ese tramo lo que conocemos nosotros como el del Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Sí? Y finalmente la alianza en el monte. Hay tres altares: el del Sinaí, el del Monte Carmelo, ¿sí? Y el de Jerusalén. ¿Canta? Monte Sinaí, Carmelo y Jerusalén. Son tres altares tipo Abel.
Pero ¿cuántos altares tipo Caín han habido de Moisés hasta allá, hasta en la primera venida del Mesías? Entonces tenemos allí el Egipto, que bueno, eso es un altar tipo Caín, Egipto, ¿sí? ¿Capta? Samaria es otro altar tipo Caín. Samaria en el contexto de Baal, ¿no? ¿Capta? Y el de Jerusalén, ahí está también. Noten que esos altares van haciendo una competencia en la historia, ¿sí? El altar es, y ahora de paso, hermanos, ¿dónde se levantó el altar de Elías? ¿En qué lugar, hermanos? Vamos a repetirlo para que nosotros miramos claramente. ¿Dónde levantó Elías el altar? ¿En medio de la apostasía o fuera de la apostasía? Es importante entender esto, hermano, porque esto nos va a ayudar en el fin del tiempo. Porque Elías levanta el altar en medio de la Medio. apostasía, Mm. en medio de la apostasía, levanta el altar, restaura, hace una obra en medio de, ¿sí? Y noten también lo que vamos a ver con los apóstoles y con Juan el Bautista, ¿verdad? En este contexto que ya lo cubrimos, ¿sí? Estamos donde levantaron ellos el altar, hermanos. En medio de la apostasía de su tiempo, levantan el altar de su tiempo. En medio de la apostasía de su tiempo, restauran el altar de su tiempo. No se van allá a otro lugar, ¿no? Entonces vamos, aquí hay mucha apostasía, entonces vámonos para otro lugar. Por eso estos temas nos ayudan a entender eso de la disidencia, hermanos, porque la disidencia es cobardía, ¿sí? La disidencia es cobardía, porque es que nosotros estamos llamados a enfrentar la apostasía, no a huir. La historia nos enseña que cuando corrió Elías, en el caso del Monte Carmelo, ¿cuándo fue que corrió Elías? ¿Antes o después de que cayó el juego? Antes. ¿Cuándo corrió y huyó Elías? Antes no, antes estaba escondido, no estaba huyendo, estaba escondido, que era diferente, aunque estaba huyendo, pero no estaba corriendo. ¿Cuándo corre Elías? Después del Monte Carmelo es que corre, ¿cierto? Ustedes pueden leer la historia, huye, ¿cierto? Entonces es interesante entender que esta parte nos ayuda ahora a entender el tramo que vamos a cubrir hoy. Estamos hablando de los apóstoles hasta Martín Lutero. Ese es el tercer Elías. De los apóstoles a Martín Lutero. Ahora noten aquí, vamos a ver aquí el cuadro. Por favor, analícenlo con detenimiento. Lo que fue lo mismo que será. Entonces aquí tenemos un tramo histórico del lugar santo, ¿sí? Estamos entrando al lugar santo, ¿verdad? Entonces vamos aquí tenemos a los apóstoles, aquí tenemos otro eh, que nosotros podamos mirarlo, lo que pasó del Sinaí, ¿sí? Lo que pasó del Sinaí lo que pasó del Sinaí hasta la primera venida del Mesías, ahora se va a repetir desde los apóstoles hasta 1844. ¿Estamos? Bueno, entonces yo le decía a los hermanos, por ejemplo, ¿por qué hablamos del Monte Carmelo? ¿Qué es lo que está pasando cuántas tribus salieron de Egipto? 12. 12 tribus, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en el Monte Carmelo? En el Monte Carmelo están 10 tribus quedando, ¿qué? 10 tribus están quedando por fuera, ¿sí o no? El reino del sur, el reino del norte, perdón, el reino del norte queda por fuera porque se va con Baal, ¿cierto? Entonces ahí el Señor hace un derramamiento para recoger lo que tiene en ese tramo. Ahora noten qué es lo que está pasando en Jerusalén. ¿Cuántas tribus están comprometidas en Jerusalén? El reino del sur. El reino del sur. ¿Estamos? Entonces, finalmente, ¿qué quedó de las 12 que salieron de Egipto, hermanos? Históricamente, ¿qué quedó? Nada, porque en el Monte Carmelo hay 10 tribus que están rechazando al Señor, ¿sí? Están rechazando al Señor y el Señor saca un remanente, lógico, de ahí, ¿cierto? Y lo mismo pasa acá en el Monte Sión terrenal en Jerusalén cuando viene el Mesías. Él viene
a hacer lo mismo que hizo Elías en el tiempo del Monte Carmelo, y aquí estamos hablando del reino del sur, y ahí entonces encontramos que hay dos tribus que están siendo, se están zarandeando y se está definiendo. La capital del reino del sur era Jerusalén, y la capital del reino del norte era Samaria. Y finalmente Samaria queda fuera. Y cuando llegan al año 31, las 12 tribus que salieron de Egipto, solo quedó un remanente, que es con el que el Señor comienza el lugar santo. Ahora noten que es Israel, el Israel del lugar santo arranca su jornada. Entonces vamos a mirar aquí la iglesia apostólica, y es donde nos vamos a concentrar aquí entonces. La iglesia apostólica arranca el Israel del lugar santo en el año 31 o el año 4000 del calendario bíblico, desde que el pecado entra, ¿no? Entonces noten, estamos hablando de que lo que pasó en Pentecostés es un antitipo de lo que pasó en el monte Sinaí. ¿Cuántos apóstoles iniciaron en el Pentecostés? 12, 12. ¿cierto? 12 apóstoles. Muy bien. Entonces noten que del año 4000 al año, como está aquí, ¿no? Aquí estamos hablando al año 5521. Estamos llevando el cronograma bíblico. Eso quiere decir el año 1521. Estamos hablando de Martín Lutero. Entonces, aquí encontramos el derramamiento tipo Moisés en Pentecostés, y luego viene una gran apostasía de ese Israel apostata, el Israel apostólico. Está la primera apostasía del Israel apostólico y la primera grande apostasía, ¿ya? Porque ahora viene la que nosotros conocemos, la apostasía número ¿qué? ¿Qué número es esta apostasía, hermanos? Ahí tienen el numerito aquí. Según la que venimos cuadrando. Número 7, ¿sí? ¿Estamos? Esta apostasía que se levanta después de los apóstoles es la número 7. ¿Y cómo se llama esa apostasía, hermanos? Del Israel del lugar santo. Entonces, esta es la primera gran apostasía del Israel que sale, que inicia. Lo mismo que pasó de Moisés al año, la primera venida, ahora va a suceder. Entonces, encontramos aquí esta obra, ¿cierto? Miren, ¿alguien me ayuda a leer, por favor, esta partecita que está aquí entre estos dos? ¿Ah? ¿Yo? Hola. Primera gran apostasía de la iglesia apostólica, o el Israel del lugar santo, el papado. ¿Es una apostasía tipo qué? ¿Ah? Reino, Muy reino. bien. Es una apostasía antitipo de Samaria. ¿Cantan, hermanos? Entonces, si aquí encontramos a Jezabel, y eso lo dice Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis lo dice claramente, ¿no? De Jezabel. Ahora, hermanos, si Apocalipsis menciona una Jezabel, hay un Elías. Entonces tenemos los apóstoles aquí, los quintos padres redimidos, ¿sí? Noten que ellos eran hijos eran quintos hijos, ¿sí? Se convierten en quintos padres. Entonces, aquí tenemos el cuadro grueso en la diagrama. ¿En qué periodo se va a desarrollar esta escena, hermano? Caída de Jerusalén, ¿hasta dónde? ¿Qué cubre? Ayúdeme. Este marco, este cuadro aquí, encontramos ¿sí? Aquí estamos hablando de la caída del papado, ¿sí? Caen 10. Entonces vamos a ver el antitipo, ¿listo? Entonces, Martín Lutero es en este caso, y la reforma protestante
en este estudio conforman al tercer Elías, porque ellos son levantados por el Espíritu Santo, ¿sí? Como hijos. Él hará volver el corazón de los padres. ¿Quiénes eran los padres de los reformadores del siglo XVI? Espirituales. Ayúdenme. Hola. ¿Quiénes eran los padres de los reformadores del siglo XVI? ¿De dónde venían? ¿Están allí o se dañó la comunicación? ¿Sonido? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Quiénes eran los padres de los reformadores del siglo XVI? Los Los apóstoles. apóstoles. Muy bien, los apóstoles. Ellos eran hijos de los apóstoles porque heredaron la fe la fe apostólica, ¿sí? Entonces ellos vuelven a la fe de los apóstoles en su tiempo y eso está allí, hermanos, en este tramo, mírenlo aquí, ¿sí? De Johanán, Yahoshua, hasta el año 5521. ¿Qué sucedió en el año 5521 o en el año 1521 en el calendario gregoriano? ¿Qué sucedió? Hermanos, Lutero estaba confrontándose en el monte Carmelo antitípico de este tramo. ¿Dónde sucedió eso? En Alemania. Lutero enfrenta a los profetas de Baal y lo vamos a mirar allí con detenimiento en lo que sigue, en los minutos que siguen. Estamos en 1521, se estaba haciendo aquí en este tramo histórico lo que sucedió con Juan el Bautista en su tiempo y lo que sucedió con Elías Tisbita en su tiempo, ¿sí? Entonces, Lutero y el gran despertar de la reforma protestante del siglo XVI. Hermano, miren, aquí está la fuente histórica de este tramo. Aquí en este diagrama ya aparece la fuente histórica. ¿De dónde estamos partiendo para entender esto así? ¿Cuál es la base? Apocalipsis, bueno, tenemos aquí que leer Hechos, lo que sucedió desde los apóstoles, desde Juan el Bautista, entonces tenemos que irnos desde Mateo hasta Apocalipsis, más o menos 9, está cubriendo este periodo, ¿sí? Primeros escritos, capítulo 43 y 51, donde comienza la reforma protestante. Ahí encontramos las visiones de Ellen White sobre este tramo. Y Hechos de los Apóstoles, encontramos del capítulo 1 al 58. Y el libro Conflicto de los Siglos, del capítulo 1 al 8. Nos están hablando de este tramo histórico importantísimo, ¿cierto? Miren algo importante, hermano, que tenemos que tener en cuenta aquí, con relación a la adoración, ¿sí? Ellos adoran, a ver, ayúdenme a leer aquí, por favor, esta partecita, hermanos. ¿Adoran hacia dónde? Al atrio. Adoran en este caso los apóstoles, ¿cierto? Cuando no había muerto el Mesías, adoraban hacia el atrio y el lugar santo del celestial por medio de las sombras, sí, sombras, sí, perdón, por medio de la... Cómo está el Israel de ese momento adorando hacia el atrio cuando Juan el Bautista llega, ¿sí? Y ellos adoran luego hacia el lugar santo cuando el Hijo resucita y asciende al cielo por medio de las realidades, ya no son sombras, porque Juan no señala si dice el cordero está aquí, son realidades ya antitípicas, ¿cierto? Entonces miren en lo que estábamos mencionando sobre este tramo histórico tan importante que nosotros no lo hemos entendido así. Para mí esto también es nuevo, hermano, porque no había detallado este asunto de esta gran apostasía y siempre que hay una gran apostasía, el Señor levanta a un gran Elías. Siempre que hay una gran apostasía, el Señor levanta a un gran Elías. ¿Estamos? Entonces en ese contexto, estamos mirando que la apostasía de los 1260 años está cubriendo este periodo histórico, ¿sí? La apostasía de los ¿cuántos años? De los 1260 años. Por eso, esta es la más grande y es la séptima.
Es la séptima apostasía de lo que estamos tratando de cubrir. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió allá con Martín Lutero es un antitipo de lo que sucedió en el monte Carmelo y con el Juan el Bautista. Entonces, aquí tenemos 1490 años del período de la obra del lugar santo del celestial, desde los apóstoles hasta el año 1521, cuando se da la gran confrontación. Y es algo muy antitípico, hermanos, porque ¿qué pasa luego que Martín confronta allá en la dieta de Warren, en la dieta que sucedió allá, esa confrontación? ¿Qué pasó? Martín Lutero huye, ¿cierto? ¿Sí o no? Es escondido, es escondido. Y hay una tipología interesante para que los que quieran seguir investigando. Entonces, aquí tenemos esta gran apostasía tipo Samaria en el periodo del lugar santo. Entonces, los hijos tipo Omega crean, unido con la apostasía alfa, crean una mega apostasía que se llama la gran, porque esta es la más grande. Estamos hablando de 1490 años. Es la más grande. Es una de las más grandes que han habido. ¿Ves? Porque estamos cubriendo 1490 años y solo ha habido una. Por ejemplo, hermanos, de Moisés hasta de Moisés en el año de Moisés, hay 1500 años, ¿cierto? Es muy parecido. Desde el cruce del Sinaí hasta ahí es muy parecido esto, ¿sí? Mire que allá hay 1500 años y aquí ¿cuántos años hay? 1490. Pero la diferencia es que en esos 1500 años, en ese tramo del monte Sinaí a la primera venida del Mesías, hay dos grandes apostasías, la del Monte Carmelo y en este caso la de Jerusalén, que es la que enfrenta Juan el Bautista. Pero en estos 1490 años solo ha habido solo ha habido una. Por eso es que esta es la más grande de las. Es interesante entender esto. Entonces el tercer Elías es estos hijos. Ahí están las bases, hermanos, primeros escritos, capítulo, ahí está la de Elías y del tercer Elías. El conflicto de los siglos, capítulo 1 al 8, menciona ese. Entonces noten, el contexto tipológico, histórico de la apostasía omega, de la omega 7, perdón, ahí me equivoqué, por eso está corrigiendo, por eso no lo he compartido, ¿sí? ¿Qué se pasa allí, hermanos? Se levanta un altar en rebelión contra la revelación, la redención, la adoración y la testificación, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que pasó con la Iglesia Católica? Un altar de rebelión. Puso como sacerdotes, entonces noten qué es lo que hace la Iglesia Católica. Baja el sacerdocio que se está ofreciendo en el lugar santo del celestial y ahora coloca sacerdotes terrenales. Cuando el Señor había dicho que el sacerdote después del año 31 era el Hijo de Dios, ahora ellos colocan sacerdotes. Y bajan el ministerio del sumo sacerdote también de una manera interesante y ponen a un sumo sacerdote en la tierra. Es una competencia. Lo mismo que hizo Jeroboam allá en Samaria, lo hizo la Iglesia Católica acá en el tramo histórico, ¿sí? Ataque directo a la verdadera revelación. Usó la fe como medio para tener poder político. Se hizo el culto a Baal porque le daba estatus. Quería unir al imperio bajo un solo culto y quería unir a los paganos y a los cristianos. 10 tribus rebeldes sostenían la apostasía. 10 cuernos allá en Jeroboam. Habían 10 tribus. Acá vamos a ver 10 tribus. 10 reinos sostienen la apostasía del cuerno grande, ¿cierto? Y es interesante ver ese paralelismo para que nosotros podamos ver con claridad este tramo que casi no lo hemos estudiado. Perdieron la visión profética. En la iglesia apostólica, en su grosso modo, queda solo un remanente, ¿verdad? Porque esta gran apostasía se lleva a la mayoría de los creyentes y entonces pierden la visión profética, y le echan la culpa ¿sí? De las maldiciones al siervo en el que se está manifestando la presencia del Eterno. En este caso, la reforma fue vista con recelo. La reforma del siglo XVI
y los reformadores que le precedieron fueron matados, fueron asesinados porque no querían, la veían como una amenaza. ¿Y cuánto duró eso? 3 años y medio proféticos de sequía. Entonces, una gran ciudad se constituye en rebelión con la revelación reciente y contra la manifestación, el altar de Caín. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, en Samaria fue una sombra y ahora encontramos la realidad aquí en esta gran apostasía, este altar. Entonces, el tercer Elías, contexto tipológico histórico. Acab. ¿A quién representa Acab? Acá el poder político. ¿Quién lo tiene? Los reyes, el antitipo, ¿cierto? Los reyes que en ese tiempo apoyaban al papado están representando al Acab. Jezabel, el tipo. El antitipo del tercer Elías, ¿quién es? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque está uniendo a Roma con la fe apostólica, por eso es un sincretismo religioso, ¿cierto? Los profetas de Baal, los sacerdotes que promovían todo esto, ¿cierto? El antitipo, el pueblo adorador de Baal, ¿quiénes eran allí entonces? ¿Cierto? La Europa católica, ahí encontramos esto, hermanos, ¿sí? Tipo allá, altar reactivo, levantando, adorando, invocando a Baal. Aquí están, hacen la misa, ¿cierto? Que es una cosa, es un altar de depravación y de degradación, de distorsión del modelo bíblico que el Señor había revelado, ¿verdad? Es una perversión de lo que el Señor establece para montar el toro. Y el antitipo es el pueblo que está siendo sacrificado, muerto. Se le estaban dando muerte al pueblo a través de esta perversión porque no había vida. Dar saltos, bueno, dar nueva forma a la adoración que el Señor había revelado y encontramos aquí sin respuesta, sin fuego divino, manifestación o aprobación. La iglesia allí aparece entonces. La ciudad rebelde allá era Samaria. ¿Cuál es la ciudad rebelde del tercer Elías? ¿Cuál es, hermanos? Ayúdenme. ¿Cuál es? La Iglesia Católica, pastor. Ahí está. Muy bien. ¿Cata? Entonces noten, ahí está la rebelión contra la manifestación presente. ¿Cuál era la manifestación presente allá en el Monte Carmelo? Del Espíritu Santo. Elías, el tisbita. Acá en el tiempo ¿en quién se estaba manifestando el Espíritu? En los reformadores, ¿cierto? Entonces, típico y antitipo, y rebelión contra la revelación reciente. En el caso de Elías, ¿cuál era la revelación reciente de Elías? ¿Cuál era la revelación reciente que tenía Elías? La Torá, ¿cierto? Del Espíritu. Ahora, los reformadores, ¿cuál era la revelación reciente que tenían los reformadores del siglo XVI? La Reforma. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahí dice, ¿verdad? Sí, el Nuevo Testamento, ¿listo? Entonces, fíjense, rebelión contra una gran ciudad o gran rebeldía, ignora, desprecia, rechaza la revelación reciente y la manifestación presente. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos, mire, hermanos queridos, el altar antitípico, profético a Baal en la apostasía en Europa, clausura de los séptimos hijos de Lucifer. Los séptimos hijos de Lucifer son los que están detrás de esta obra y eso estaba agendado en la agenda del diablo. Él venía haciendo sombras realidades, hasta que finalmente convierte esta gran apostasía. Aquí encontramos este altar, ¿sí? ¿Cuál es la base de este altar? Ayúdenme a leerlo. ¿Pueden leerlo ahí, hermanos? Lo que está en las piedras. La base del altar. Porfa. Donde dice rebelión, La, violencia contra la manifestación presente del primer sí, Eliyahueb, rebelión aquí contra la está. revelación presente, deseado todas las gentes, Sí, entonces noten, sí. Entonces fíjense que aquí está rebelión apetito contra la... pervertido Ajá, ¿qué y más? pasión presente. Y la Presunción pasión presente. religiosa presente, apetito pervertido y pasión presente pervertida. Ambición y materialismo presente, ¿verdad? Ahí hay unos errores que les pido disculpas,
Sí, porque hay algunas palabritas y eso me lo ayuda a corregir, por eso estamos aquí, para mejorar las cosas, ¿listo? Rebelión contra la redención en ese altar de este altar, rebelión contra la adoración presente hacia el templo del lugar santo, ¿verdad? Rebelión contra la revelación presente, el Nuevo Testamento, aquí encontramos aquí en este caso, ¿cierto? Obsesión por la apostasía en la adoración del momento, ¿cierto? Era una cuestión constante que la gente todos los días, ¿sí? Rebelión contra la testificación presente, no se hablaba de la segunda venida, rebelión contra la manifestación presente, donde quiera que se manifestaba el espíritu de uno, estaban ellos allí dispuestos con sus espadas a matar cualquier que. ¿Y cuál era el fruto de ese altar, hermanos? Los frutos del altar de Baal, el fuego del altar de Baal está en Gálatas 5:19, ¿vieron? Otro día hablamos de esta parte importante. El fuego, el fuego del espíritu es, el fuego de aquí, en este caso, el fuego del espiritismo es Gálatas 5:19, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, el tercer Elías, entonces son los sextos hijos de la redención. Se enfrentan con los séptimos hijos de la rebelión. Los sextos hijos de la redención se enfrentan con los séptimos hijos del plan del enemigo. Entonces aquí tenemos lo que es los 4 elementos importantes antitípicos. El pueblo que había pervertido la adoración. Acá encontramos 10 reinos, ¿sí? En este caso, el pueblo, estoy tomando la tipología de Primera de Reyes 18:30 al 40, ¿sí? El pueblo adorador de Baal, tipo, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo de abajo hacia arriba para cubrir mejor la información, ¿verdad? Entonces tenemos de abajo del 1, acá, ahí tenemos a Roma, ¿cierto? El Imperio Romano. Aquí tenemos a Jezabel, tipo, antitipo, Iglesia Católica, y los que odiaban a todo lo que se estaba haciendo de los reformadores, ¿cierto? Tipo, los profetas de Baal, antitipo, todos los líderes que dejaron la redención presente, la revelación presente, la adoración presente y la testificación presente. 4, el pueblo adorador de Baal, el antitipo, el pueblo que había pervertido la adoración, los 10 reinos de Europa que se habían pervertido y habían alejado de lo que Dios estaba diciendo. Entonces encontramos aquí, quinto, altar activo levantado adorando a Baal. Aquí encontramos una que, la competencia que le puso el papado en la tierra al gran mediador que estaba mediando por el pueblo. Recuerden que Jeroboam no quería que el pueblo fuera a Jerusalén. Bueno, lo mismo iba a ser el papado en el tramo este. No quería que el pueblo fuera al templo del cielo, al lugar santo, sino que venga, que aquí le tenemos, aquí pueden encontrar el perdón, no tienen que subir al lugar santo, aquí tienen todo, la base de la apostasía. El toro sacrificado, ya lo hemos visto, el pueblo y sus grandes sacrificios vanos. Dar saltos y gritos en ese lugar, la nueva deforma que tenemos allí en la adoración es una adoración deformada. Invocación sin respuesta, no hubo fuego, no hubo fruto. Sí hubo fruto porque la adoración siempre produce un fruto. En este caso no hubo fuego divino, sino juego del diablo, que es lo que encontramos en Gálatas 5:19 en adelante. Una piedad vacía, inútil y sin frutos genuinos. Entonces aquí tenemos el altar, hermanos, del tercer Elías. Miren ahora qué hace el altar del tercer Elías. Ayúdenme a leer, hermanita, esta parte de arriba. La testificación presente, la gran comisión. Mateo 28, 19, 20. Testificación presente, primera venida del Mashiach. ¿Primeros escritos? Sí. Entonces miren, hermanos. Y aquí tenemos la revelación presente, Nuevo Testamento. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen los reformadores? Reedifican el altar que se había destruido por la apostasía. ¿Ya? Cumplimiento de 4 fiestas, lo que se no que el Señor ya vino, murió, fue sepultado, Matzot, Bikurín resucitó, Shavuot derramó su espíritu, y ahora estamos rumbo a la fiesta de Yom Teruah, que era la trompeta, que el Señor viene pronto. Entonces, aquí encontramos el altar tipo Abel, tipo Abel. En este altar, ¿cuál es el juego, hermanos? Lo voy a decir así en este texto, más el fruto del espíritu es
Pero yo puedo decir también, mas el fuego del Espíritu es amor, gozo, paz. Esta es una adoración que trae respuestas divinas, pero aquí hay agua. Entonces miren, en la parte del tercer Elías, ¿sí? En el caso del tercer Elías, ya lo vamos a mirar aquí. El Elías, el tisbita, es un tipo de los reformadores y los demás reformadores que el Señor levantó en ese tiempo. El pueblo de Israel de la Gran Alianza del Atrio es un tipo allá en el Monte Carmelo. Acá encontramos al Israel de la Gran Alianza, etapa del lugar santo. Encontramos aquí entonces tipo altar destruido, derribado, pero ahora encontramos el antitipo, que el altar de la verdad presente que había destruido el pueblo remanente de ese tiempo, ahora obra que realizan los reformadores, ¿cierto? La leña. ¿Qué representa la leña? Las dificultades y pruebas por causa de la palabra, no por ausencia, sino por causa de la palabra. Y entonces, el toro sacrificado, cortado en pedazos, el gran sacrificio vivo de los reformadores, ellos se colocaron en el altar como sacrificios vivos ante el Señor. Y ahora encontramos aquí cántaros de agua. ¿Qué representa? Ayúdeme a leer. De abajo hacia arriba. Número 6, el antitipo. Hola. La purificación completa. Sí, La purificación completa sobre el mensaje y el mensaje de los reformadores. Las sobre el verdades mensajero. sobre el mensajero, los reformadores y las verdades distintivas de la revelación reciente. Amén. Entonces fíjese que el agua cae sobre el sacrificio primero y luego sobre el altar. Lava todo lo que el Eterno usa, primero lo lava, hermanos. Todo lo que el Eterno usa, primero lo lava. El agua cuando fue derramada sobre el altar en el Monte Carmelo, primero le cayó al sacrificio y luego pasó a la leña y luego pasó a el altar y luego se regaba. Así quiere el Señor que nosotros como sacrificio vivo, primero seamos lavados nosotros, y las verdades que estamos predicando también tienen que ser lavadas para que ahora dice, hermanos, ¿sí? El fuego que consume y rompe la apostasía ilumina el Monte Carmelo y se rompe. Ese es el tipo. Ahora mire el antitipo. El poder que descendió sobre los reformadores, que rompió la gran apostasía y alumbró al mundo conocido, que todavía hoy, hermanos queridos, nosotros le debemos y somos deudores a la obra que estos hombres hicieron, la sangre que derramaron. Y muy poco nosotros hablamos del tercer Elías, ¿ves? Y ellos fueron unos hombres que se levantaron por el Espíritu a romper con la gran apostasía, la más grande de su tiempo. Finalmente, hermanos, entonces encontramos aquí el tercer Elías, los principios bíblicos. ¿Qué es lo que ellos hacen? En el tiempo correcto es la adoración, sí, según la revelación presente, ¿verdad? Uno, manera correcta según la revelación presente de adorar. Actitud correcta según la revelación presente. Lugar correcto según la revelación presente. Y en el tiempo correcto según la revelación presente, bendición a las dos. ¿Qué fue lo que trajo la reforma al mundo, hermanos? Bendición a las dos. ¿Sí o no? Pero ¿qué trajo, hermanos, el altar de Baal? ¿Qué trajo? Manera incorrecta, actitud incorrecta, lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. ¿Qué trajo? ¿Qué es lo que está haciendo la Maldición. iglesia? La iglesia católica es una maldición en el mundo. Un mundo ignorante, un mundo ciego, un mundo atado, un mundo que no piensa, un mundo que no razona. Maldición a la dos. Es el altar de Caín. Reciben poder del diablo para hacer la voluntad del diablo. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Entonces, en ese contexto, hermanos queridos, terminamos de cubrir aquí, a grosso modo, lo que es el altar de Abel y el altar de Caín en este tramo de la historia. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora, hermanos, y se coloque usted la mano en el corazón, porque es para nosotros en este tiempo. ¿Será que yo estoy adorando en el altar tipo Abel o estoy adorando en el altar tipo Caín? ¿Usted sabe dónde recibió Caín fuerza para matar a su hermano?
Hermano, alguien que entendí ayer fue lo siguiente. Abel no quiso matar un animal. ¿Sabe qué terminó haciendo Abel? ¿Matando a quién? Tu hermano. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermanos? Caín Sí, no quiso claro. matar al cordero, sacrificar el cordero. Terminó matando a quién? Su propio Matando a su hermano. hermano. Porque cuando una persona no hace las cosas como el Señor dice, recibe poder para hacer la voluntad de Satanás y para convertirse en un siervo de Satanás. Eso lo hemos visto en la historia, hermanos, y se está repitiendo en el fin del tiempo. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanos, un altar donde podamos hacer las cosas de la manera correcta y podamos recibir el fruto de qué, hermanos. Mas el fuego del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Eterno y glorioso Padre, te damos gloria y honra para la salvación en la historia de la gran redención. Este tramo es un tramo único, porque fue el tramo donde más siervos tuyos murieron, Señor, por causa de la palabra. A veces no lo hemos visto, Señor, y este siervo no lo lograba ver. Te doy gracias por permitirme, Señor, entender tu palabra. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra y por la manifestación presente que haces en nosotros para que podamos ver con claridad. Pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes a ver con claridad lo que estamos enseñando, Señor. No sea que estemos siendo panes con levadura, Señor, enseñando cosas falsas. Ayúdanos, Señor, a no cometer errores en la hora de enseñar tu palabra y mostrar las cosas tal cual han sucedido, como tú las has conservado en tu palabra. Clamamos, Señor, en esta hora por la bendición presente de tu Espíritu que nos conecta con la revelación reciente de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.